A ver, cuando pensamos en el cáncer, a menudo lo imaginamos como una guerra, ¿verdad? Una batalla. Pero, ¿y si a veces la historia es más parecida a un robo perfecto? Pues de eso va esto, de la historia de cómo un tumor cerebral infantil secuestra el mismísimo proceso de la vida para poder crecer. Pensemos en el código genético de una célula. Es como el guión de una obra maestra. Lo que hacen muchos cánceres es como si un villano entrara a la fuerza, cogiera el guión y lo reescribiera por completo para que todo acabe en desastre. Proteínas extrañas que lo cambian todo. Pero, ¿y si el villano más astuto no es el que rompe el guión, sino el que simplemente se niega a que termine el primer acto? El caso que vamos a ver hoy, el de un tumor cerebral pediátrico, sigue precisamente esa estrategia. Es mucho más sutil y, como vamos a ver, increíblemente revelador. Vale, pues entramos en materia. Vamos a ver el misterio al que se enfrentaron los científicos cuando estudiaban un tipo de cáncer cerebral infantil bastante común, el ependimoma. Resulta que el culpable principal tiene un nombre un poco raro, ZFTR-RELA. Es una especie de proteína de fusión, una cosa muy extraña que se sabía que era la que movía los hilos de la enfermedad. Pero el gran misterio era, ¿cómo lo hacía exactamente? Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque lo que se esperaba, lo lógico, era encontrar un ataque a lo bestia, ¿no? Una reprogramación total del ADN de la célula. Pero no, lo que encontraron fue casi nada. Cambios mínimos, algo mucho más silencioso, casi como si no hubiera pasado nada. Claro, este descubrimiento lo cambió absolutamente todo. Si no había grandes cambios, significaba que nuestro villano, CCTRLA, no estaba reescribiendo las reglas. No, estaba haciendo algo mucho más inteligente. Estaba utilizando las reglas que ya existían a su favor. La pista clave, por lo tanto, no estaba en el presente de la célula, sino en su pasado. Los investigadores se dieron cuenta de que todo el terreno para el cáncer se prepara mucho, mucho antes, justo en el momento más delicado, cuando el cerebro se está empezando a formar. Y ahí es donde entran en juego unas células muy específicas, las células de la glía radial. Son como las células madre que construyen el cerebro. Durante esa fase su ADN es muy abierto, muy accesible, están en plena ebullición. Vamos, que son el escenario perfecto para que un secuestrador como este encuentre la puerta no ya abierta, sino de par en par. El doctor Stephen Mack, uno de los investigadores, lo resume muy bien. Dice que los programas del desarrollo ya están ahí, listos, y que la proteína de fusión simplemente llega, accede a ellos y los deja encendidos permanentemente. Es una analogía genial, ¿verdad? Es como colarse en una casa donde las luces ya están dadas, y en vez de apagarlas, romper los interruptores para que no se puedan apagar nunca más. Vale, y con esto llegamos al momento, al gran descubrimiento de toda esta historia. Porque resulta que esta proteína no solo es una secuestradora, es que además es una impostora. Fijaos, en un cerebro que se está desarrollando con normalidad hay unas proteínas, la familia PLAG-L, que hacen un trabajo muy concreto. Son como los regidores de una obra de teatro. Se aseguran de que las células jóvenes sigan su guión, hagan su papel y cuando les toca, se retiren para dejar paso a la siguiente fase, a la madurez. Pues lo que hace ZFTR es increíble. Actúa como una doble perfecta. Se une exactamente a los mismos sitios del ADN que estas proteínas buenas, las PLAG y TRILE. Le roba la identidad y al hacerlo consigue las llaves de los controles más potentes del desarrollo celular. Pero hay una diferencia crucial. Una vez que entra en escena, nunca se va. Atrapa a la célula en un estado de inmadurez para siempre. La congela en el tiempo. Y ese es el tumor. Un cúmulo de células que están atrapadas en una especie de limbo, células que nunca pudieron completar su historia. Pero como en las buenas historias, conocer tan a fondo al villano, entender su plan al milímetro, también sirvió para descubrir su talón de Aquiles. Una debilidad sorprendente y, la verdad, bastante elegante. Resulta que todo se basa en un equilibrio muy, muy delicado. Lo llaman el principio de ricitos de oro. El tumor necesita la cantidad justa de esta proteína, ZFTA-RELA, para crecer. Si tiene muy poca, no funciona. Pero es que si tiene demasiada, tampoco. Demasiada cantidad es tóxica para el propio cáncer. Necesita estar en ese punto intermedio perfecto. Y claro, para mantener ese equilibrio tan preciso, el tumor no trabaja solo, tiene un cómplice. Se trata de otra proteína, llamada XPO1, cuyo trabajo es precisamente ese, regular finamente cuánta ZGTRL hay dentro del núcleo para mantenerla siempre en ese nivel justo, ni más ni menos. Y aquí es donde todo encaja. Descubrir que depende de este cómplice, de este equilibrio, abre una puerta enorme a una estrategia totalmente nueva y, sobre todo, mucho más inteligente para atacar esta enfermedad.
Y esto es importantísimo, porque hasta ahora las opciones para este tipo de tumor eran muy limitadas: cirugía y radiación. Es un cáncer que se resiste muchísimo a la quimioterapia convencional, así que encontrar nuevas vías era y es absolutamente crucial. Así que la nueva estrategia es brillante por su simplicidad. ¿Cuál es el plan? 1. En lugar de atacar al villano principal, vamos a por el cómplice. Se usa un fármaco que bloquea la proteína XPO1. 2. Al bloquearla se rompe el equilibrio. La proteína ZFTA rela ya no puede salir del núcleo y empieza a acumularse. 3. El sistema se sobrecarga. El núcleo se inunda de esta proteína hasta que pasa al nivel tóxico. Y 4. El propio mecanismo que el tumor usaba para sobrevivir se vuelve en su contra y su crecimiento se frena. Y esto no es solo una idea, ¿eh? Esto proporciona los datos preclínicos para poder plantear un ensayo clínico en el futuro. Es un plan real, un nuevo motivo para la esperanza. Al final, este descubrimiento va más allá de un solo tipo de cáncer. Nos cambia un poco la forma de mirar las cosas. Nos hace preguntarnos, ¿y si la clave para otros cánceres infantiles muy complicados no está solo en lo que construyen, sino en el desarrollo que interrumpen? Quizás la respuesta no sea siempre matar células sin más, sino entender por qué se quedaron a medias y ayudarles de algún modo a terminar la historia que nunca se les permitió completar.